¿Qué tal? Muy buenos días. En esta oportunidad, en estos videos, vamos a estar viendo al defensor del pueblo. La ley es la que veis a continuación, la 3/1981 del 6 de abril, que es la del defensor del pueblo. Y vamos a estar leyendo esta ley. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con el título primero, que habla del nombramiento, el cese y las condiciones. En el título primero. Empieza con el capítulo primero, carácter y elección. El artículo primero dice así: el defensor del pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el título primero de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y esta presente ley. Bien, seguimos con el artículo segundo, que dice de esta forma. En el número 1 dice que el defensor del pueblo será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años y se dirigirá a las mismas a través de los presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente. El 2 dice que se designará en las Cortes Generales una comisión mixta Congreso-Senado encargada de relacionarse con el defensor del pueblo e informar a los respectivos plenos en cuantas ocasiones sea necesario. Vale, vamos con el 3, que dice así: dicha comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el presidente del Congreso y el presidente del Senado, y en todo caso para proponer a los plenos de las cámaras el candidato o candidatos a defensor del pueblo. Los acuerdos de la comisión se adoptarán por mayoría simple. Esto es importante. Vamos ahora con el 4 dentro de este artículo segundo, que dice que propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. Vale, vamos con el punto 5. Dice así: caso de no alcanzarse las mencionadas mayorías, se procederá en nueva sesión de la comisión y en el plazo máximo de un mes a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los 3/5 en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado. Y para terminar este artículo, el punto 6 dice de esta forma: designado el defensor del pueblo, se reunirá de nuevo la comisión mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por aquel. Vale, el artículo tercero dice así: podrá ser elegido defensor del pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Vamos con el artículo 4. 1. Los presidentes del Congreso y del Senado
acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento del defensor del pueblo que se publicará en el BOE. 2. El defensor del pueblo tomará posesión de su cargo ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función. Vale, vamos al capítulo segundo. El capítulo segundo va a hablar del cese y la sustitución del defensor del pueblo. Artículo quinto, punto 1. Vamos a ver qué dice. El defensor del pueblo cesará por alguna de las siguientes causas. 1. Por renuncia. 2. Por expiración del plazo de su nombramiento. 3. Por muerte o incapacidad sobrevenida. 4. Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. Y 5. Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso. ¿Vale? Vamos con el punto 2 de este artículo quinto, que dice así. La vacante en el cargo se declarará por el presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá por mayoría de las 3/5 partes de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado. Bien, vamos con el punto 3, que dice: vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para el nombramiento del nuevo defensor del pueblo en un plazo no superior a un mes. Punto 4. Dice: en los casos de muerte, también en los casos de cese o incapacidad temporal o definitiva del defensor del pueblo, y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación, desempeñarán sus funciones interinamente en su propio orden los adjuntos al defensor del pueblo. ¿Vale? Bien, vamos a seguir con el capítulo tercero. Aquí habla de las prerrogativas e incompatibilidades. Esto en el capítulo tercero. Prerrogativas e incompatibilidades. Artículo sexto. Punto 1. Dice así: el defensor del pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Vale, vamos a ver el punto 2 de este artículo sexto. Dice de esta forma: el defensor del pueblo gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, ni expedientado o multado, ni perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. Bien, punto 3 dice que en los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el defensor del pueblo no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Vale, vamos con el 4. Dice así: las anteriores reglas serán aplicables a los adjuntos del defensor del pueblo en el cumplimiento de sus funciones. Bien, pasamos al artículo séptimo, a ver qué es lo que dice este artículo. En su punto número 1 dice así: la condición de defensor del pueblo es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública,
con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos. También es incompatible con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Vale, vamos con el 2. Dice, el defensor del pueblo deberá cesar dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle, entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento. Bien, el 3 dice, si la incompatibilidad fuere sobrevenida una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquella se hubiere producido. Vale, pues vamos ahora al capítulo 4, en el que vamos a hablar de los adjuntos del defensor del pueblo. Vamos a ver entonces qué dice este capítulo 4 sobre esto, de los adjuntos del defensor del pueblo. Artículo 8, punto 1, dice así: el defensor del pueblo estará auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo, en los que podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. Imposibilidad temporal y cese les sustituyen los adjuntos primero y segundo, tal como dice aquí. Vale, vamos con el apartado 2 de este artículo 8. ¿Qué dice este apartado? Pues dice así: el defensor del pueblo nombrará y separará a sus adjuntos previa conformidad de las cámaras en la forma que determinen sus reglamentos. Vamos con el punto 3, que dice que el nombramiento de los adjuntos será publicado en el Boletín Oficial del Estado. 4. A los adjuntos les será de aplicación lo dispuesto para el defensor del pueblo en los artículos 3, 6 y 7 de la presente ley. Si queréis vamos a echar un vistazo a eso mismo. Dejadme que pause un poco. Fijaos en el 3, que para los adjuntos se le aplica, que podrá ser elegido defensor o adjunto cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute y tal. Vamos a ver el 7 ahora para ver en qué consiste, que el defensor del pueblo no estará sujeto a mandato imperativo, en fin, todo esto se le aplica también a los adjuntos, ¿vale? Y el artículo 7, pues que la condición de adjunto o defensor del pueblo es incompatible con todo mandato representativo, etcétera. Para que lo pongáis en contexto, todo esto aplicable a los adjuntos también. Y bien, hemos llegado al título 2, que lo vamos a dejar para el vídeo siguiente. Un saludo y te espero.